es la visión de mi empresa, y yo quiero que te sientas parte de esta empresa y que lleves tatuado el nombre de esta empresa porque eres parte de eso, y que te sientas parte y perteneciente a un gran equipo de trabajo. Vas a la iglesia y yo te digo como pastor, tú eres parte de Soplo de Vida. Yo quiero que Soplo Vida lo tengas ahí, no tengo tatuado, pero sí ahí en tu corazón, porque eres perteneciente a la gran familia de Soplo de Vida. Y una de las cosas que yo quiero que podamos entender y que nuestro corazón nos llegue es de que siempre le vamos a pertenecer a alguien más. Siempre, siempre, siempre. Ahora la pregunta es saber si nuestros principios, nuestros ideales están comúnmente a lo que Dios quiere que nosotros seamos. La pregunta es, ¿verdaderamente tú le perteneces a Dios? Porque Dios desea que nosotros seamos pertenencia de Él. Hay canciones que me llaman mucho la atención, cristianas, donde algunos compositores en la letra le dicen, mío eres tú. Pero la pregunta es, ¿tú eres de Él? Y eso es precisamente a lo que el tema yo quiero llevar a Él. Aún así soy de Él. Debemos de tener esa pertenencia, de estar siempre con Él. ¿Y qué es pertenecer? Algunos dicen que es pertenecer, depender, someterse. Normalmente cuando perteneces a alguien, tienes estos atributos. Perteneces, dependes, te sometes a alguien. Y Dios desea en nuestro corazón que dependamos y pertenezcamos y que nos sometamos a la voluntad que Él tiene para nosotros. Y el mejor ejemplo precisamente de este varón llamado Job. Job, una de las características que le llamó demasiado la atención es de que tenía 4 características muy importantes. Porque para que le llamen la atención a Dios, hay que tener cuidado, no cualquiera le llama la atención a Dios. Y Dios puso como ejemplo no tan solamente a Satanás, sino lo puso ejemplo para toda la iglesia que iba a venir detrás de aquel Jesús que vino y profetizó, que Dios llama el Evangelio, las buenas nuevas. Y una de las cosas, dice la palabra de Dios, que Jehová se enfocó en Job porque tenía 4 características. Dice, era un varón perfecto, un varón recto, un varón temeroso de Dios y apartado del mal. En el mundo nos vamos a encontrar muchas personas y algunas personas les va a faltar algo de estas características y cualidades o virtudes que no todos podamos tener. Las podemos tener con trabajo, con empeño y con un sentido de pertenencia. Perfecto. Cuando una persona te dice, esa persona es demasiado perfecta, Dios se refiere a que es demasiado íntegra. Alguien que puede depender para hacer lo correcto, que tiene la confianza de que si le proporciona un dinero, si le proporciona su confianza, va a saber qué hacer y hacer lo correcto siempre. Viene la palabra recto, y la recto significa lealtad a la ley de Dios. ¿Y qué significa? Estos dos conceptos, perfecto y recto, juntos nos hace tomar una decisión, y la decisión correcta a las posturas que Dios nos pone en el transcurso de nuestras vidas. Otra de las características que Job tenía, que era temeroso de Dios, porque algunos pensamos que tener temor a Dios es tenerle pavor, miedo. ¡Ay, se viene Dios! Y el temor a Dios dice que es el principio de la sabiduría. ¿Y qué es eso, pastor? Pues prácticamente es comprender su lugar en la relación con Dios. ¿Y qué es eso? Que Dios es mucho más grande que nosotros. Que Dios es mucho más sabio que nosotros. Que Dios es nuestro Dios por excelencia y que nosotros solamente somos creación y hijos de Dios. Y cuando tenemos temor de Dios, hemos entendido que nuestra relación con Dios, hemos comprendido el lugar que tenemos, Dios y nosotros. Y el último valor que tenía era que era apartado del
el mal. Y normalmente era aquel hombre que hacía el bien. Él tenía cuidado de sus hijos, tenía cuidado de sus criados, pero no también sabía hacer bien, sino que también se podía alejar del mal. ¿Cuántos de nosotros ahorita en la actualidad corremos cuando algo está mal? Cuando sabemos que estamos haciendo algo inadecuado, ¿cuántos corremos? ¿Cuántos nos vamos? ¿Cuántos nos alejamos? Y hay otros, por el contrario, que buscan el mal, buscan el chisme, buscan la contienda, buscan la rebelión, buscan el pleito, buscan cualquier cosa, porque corren del mal. Y Job tenía estas 4 características: perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Y esas características le llamaron mucho la atención a Dios. Tanto le llamó la atención a Dios que dijo: Job, yo sé que yo soy de él, pero yo tengo la seguridad que también él es mío. Y alguna vez te has preguntado, tú le puedes decir: Jesús, tú eres mío. Dios tendrá la seguridad de nosotros de decir: Pedro es mío, esta mujer es mía, este hombre es mío, puedo hacer lo que yo quiera con esta persona porque yo sé que es íntegro y que la situación que yo le ponga va a actuar con integridad. Y esa integridad es hacer las cosas bien, tratando de no afectar a otros. Amén. Y el mensaje de hoy, el título es: aún así soy de él. Y si a lo mejor te has preguntado, ¿seré de verdad de Jesús? Hoy van algunas 3 puntitos muy puntuales donde nosotros podemos decidir y saber si realmente Jesús, yo soy de Jesús, o si Jesús nos considera parte de su equipo, parte de sus hijos. Y el primer punto es: aún así soy de él me puede humillar y aún le sigo adorando. ¿Sabes que Dios es tan sabio que sabe escoger a las personas ideales para propósitos y metas ideales? Y el primer proceso que Dios usa para usar a una persona es humillarnos hasta lo sumo para entender y saber que no son nuestras habilidades, nuestra capacidad, sino que es Él, y que todo lo que podamos lograr es por la misericordia de Él. Y déjame decirte que Job era un varón prominente, lleno de dinero, lleno de provisiones, lleno de bendición. La queja principal de Satanás y decía: pues ¿cómo no te va a adorar Dios si lo tienes con todo, con todos los bienes? Porque una de las cosas que tenemos que entender es adorar a Dios en todo momento. Dice la palabra de Dios que cuando Satanás llegó a aquel lugar, le dijo: toca todo lo que tengas que hacer, toca todo su alrededor. Y dice que empezó una situación de calamidad en aquel lugar donde él vivía. Y lo primero que sabe que Dios le removió fueron los bueyes y los asnos. Murieron, y luego después murieron algunos sus pastores, sus ovejas, y luego en el tercer punto sus camellos, los animales más robustos, y por último Dios le arrebató la vida a sus hijos. Y son cuatro puntos muy importantes que cuando Dios va a hacer un proceso, y cuando Dios nos quiere resubir, y cuando nos quiere subir de nivel, nos va a tener que humillar. Nos va a tener que llevar hasta donde ya no podamos más. ¿Y esto qué significa, pastor? Pues prácticamente hay veces que nos va a quitar nuestra fuerza. Esas fuerzas de seguir por alguna situación, por alguna otra, ya no vamos a tener fuerza. Hay veces que Dios nos va a tener que quitar la autoridad que a lo mejor en cierto momento tuvimos, o hasta ese lapso cuando Dios quiere tratar, nos va a quitar la autoridad. Aquellas personas que a lo mejor estaban dependiendo de nosotros, Dios va a hacer todo lo posible para quitarnos la autoridad.
tienes actualmente. A lo mejor tienes poder sobre tu familia, sobre tus amigos, sobre las personas que están a tu lado. También llega un momento que Dios nos quita el poder que podamos tener y también nos permite y nos quita la fama que hemos podido tener. Hasta llegar el momento que nosotros nos encontremos totalmente solos, sin fuerza, sin poder, sin autoridad, sin fama, porque hasta en ese momento Dios va a poder hacer algo precioso con nuestras vidas. Aún así soy de Él me puede humillar y aún le sigo adorando. Cuando llegaron sus criados, el criado que le quedó llegó y le contó toda la situación que había pasado en aquel lugar y llegaron a la conclusión que Job de un momento a otro se había quedado sin bienes, sin familia, sin autoridad, sin poder, sin fama, sin fuerza. Dice la palabra que se ciñó, se rapó, se puso algo de silicio. Pero una cosa que me llamó mucho la atención es que a pesar de que tenía tanto poder, tanta fama, tanta fuerza, tanta autoridad, no renegó de mi Dios, sino que dice que se postró y adoró. ¿Cuántas de las veces, iglesia, nos hace falta postrarnos delante de Dios? Porque no hemos entendido el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Porque no hemos entendido que Dios empieza a promovernos. Porque no hemos entendido que el sueño de Dios es más grande que el de nosotros. Amén. Y lo primero que hacemos es que renegamos, lloramos y hacemos todo lo contrario a hincarnos y adorarnos a aquel Job, aquel Jehová que hizo todas las cosas, aquel Jehová que te proveyó poder, autoridad, fuerza, fama. Nos puede humillar y aún te seguimos adorando. Amén, amén. En nuestro corazón le podemos decir, nos puedes quitar poder, autoridad, fama, fuerza, pero aún así me sigo adorando. Porque esa es una de las características de un varón justo, un varón perfecto, un varón temeroso de Dios y un varón apartado de él. Nuestro segundo punto es: aún soy tuyo, Jesús. Aunque me quites todo, aún sigo siendo temeroso de Dios. Cuando Dios nos humilla, nos baja hasta lo más bajo y lo más profundo, es cuando Dios empieza a hacer algo poderoso en nuestra vida. Se los he contado algunas veces y se los voy a contar otra vez. Alguna vez en mi vida Dios me la llevó hasta lo más sumo, hasta lo más bajo, hasta quedarme totalmente solo, sin familia, sin trabajo, sin dinero, llorando yo solo mientras yo me bañaba. Y yo no entendía por qué Dios me había llevado hasta ese lugar, donde yo me encontraba y volteaba, no había nadie a un lado mío. Había perdido a mi familia, había perdido mi trabajo, era lo peor que podía haber. No tenía un estudio, no tenía nada, solo, abandonado, lejos de mi familia, mi familia, de mi papá, de mi mamá, y la familia que Dios me había prestado, la había perdido. Esos son los momentos críticos cuando debemos levantar nuestra cabeza y adorar y entender que Dios tiene algo más grande para nosotros. Y el segundo punto dice: te quita todo lo que tienes y aún sigues teniendo a Dios. Y una de las cosas, mientras estaba leyendo la historia de Job, dos cosas Dios te quita, que es la protección de Dios, y la segunda es su bendición. Hay veces que Dios va a permitir y nos va a quitar el cercado que Dios tiene a nuestro alrededor, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestra escuela, de nuestra carrera, y
va a permitir que muchas de las veces algo, alguna situación pueda venir a nuestro corazón, a nuestra familia. Dice la palabra de Dios que cuando Satanás dijo, pues es que yo puedo llegar ahí, pero desgraciadamente tienes un cerco alrededor de aquel joven. Quita ese cerco para que yo pueda hacer lo que yo tengo que hacer con esa persona. Y muchas de las veces ese cerco cubre nuestra familia y nuestros bienes. Hay veces que personas que yo he conocido han quedado quebradas totalmente, familias destrozadas. Y no te vayas muy lejos. Mírame, alguna vez yo perdí todo, mi familia, mis bienes, porque Dios tiene algo especial para con nosotros. Y así Job perdió todos sus bienes y su familia y se quedó totalmente solo. Pero también dice que le quitó la bendición. Dice, ya no quiero la bendición de Dios. Déjame decirte que podamos tener muchos bienes, podemos tener el trabajo mejor acomodado, pero si no tenemos la bendición, nada tenemos. Porque la bendición es la que multiplica lo que Dios ha provisto para tu vida. Y eso quiso el Satanás quitarte. Cuando Satanás, Dios le permite tocarte, va a tratar de quitar tu protección, va a quitar tu bendición, para que tú reniegues de tu Padre Celestial. Para que tú, en vez de que permanezcas y sepas que eres dependiente de Dios, te quiebres y reniegues de Él. Va a llegar una esposa como que aquel Job, cuando le dijo, ¿por qué no reniegas? ¿Por qué no blasfemas con tu Dios? Mira cómo estás. Van a venir personas y ¿cómo va a ser posible que tú, siendo cristiano, estés quebrado espiritualmente, estás quebrado económicamente, esté quebrado tu familia, esté quebrado, no tienes propósito, no tienes nada? Tratamos de ser sabios y esperar en Dios como aquel gran ejemplo de Job. Y como último punto, aún así soy de Él, aceptando lo malo y lo bueno. Dice Job 2:10, si lo tienes por ahí, ábrelo. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y cuando Dios nos ha humillado, cuando nos ha pasado por una situación difícil y que Dios ha permitido que la bendición, la protección esté dentro de nosotros, llega el momento que debemos llegar a un momento de aceptación, que las cosas buenas y las malas proceden de Dios. Debemos entender que Dios permite muchas cosas. Porque el gran sabio y ese gran Job dijo, ¿por qué hemos de aceptar únicamente las cosas buenas y las malas no? Cuando pasa esa situación y cuando estás en esa línea tan delgada, aparece un valor, aparece una virtud que no todos de nosotros tenemos. Y a lo mejor otros sí los tienen. Un valor llamado integridad. Porque Dios, cuando se dio cuenta, no tan solamente Dios le quitó sus bendiciones, todo lo que tenía, sino que otra vez volvió y subió y le dijo, Dios, pues ¿cómo no te va a adorar? Si su corazón, su cuerpo está sano, dame permiso de tocar su cuerpo. Y dice, adelante, ve, toca el cuerpo de aquel hombre, pero no toques su vida. Y dice la palabra de Dios que le llegó una sarna horrible a Job, de forma que él se rascaba con sus tiestos, donde sus pedazos de rama de piel se caían. Y aún así, Job en esa situación fue íntegro. Y la persona íntegra es aquella que se puede confiar, que siempre hará lo correcto sin afectar los intereses de los demás. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos hace sacar nuestra integridad como cristianos? ¿Qué es lo que nos hace sacar nuestra
veces que Dios va a permitir la enfermedad en nosotros para hacernos crecer. Y vas a estar orando y orando y orando y no va a pasar absolutamente nada, porque Dios nos quiere hacer entender por medio de la enfermedad que debes de ser íntegro. Hay veces que en medio de todo eso vamos a sufrir abandono, como aquel Job. Yo mientras leía el libro de Job decía, ¿cómo siendo tan rico Job dice que todas sus amistades se fueron? No sé si vivía en la miseria, no sé si Dios le quitó los bienes, pero lo que sí sé que su vida era reprobable. Estaba horrible su vida. ¿Por qué te digo que sufrió abandono? Porque al final de este libro dice que todos sus hermanos, las personas conocidas, llegaron a él, comieron con él cuando había pasado todo el proceso. Y una de las cosas que le brindaron fueron monedas. Algunos les dieron monedas, ¿quiénes? ¿Por qué en el momento más difícil, por qué en el momento más triste de la enfermedad de abandono, Dios permite que nadie esté cerca de nosotros? Porque tenemos que entender nosotros como iglesia que a pesar de la enfermedad, a pesar del abandono, a pesar de la escasez, Dios está tratando con nuestro corazón y con nuestra vida para afinarnos, a ser íntegros, para asegurarse que Dios va a depositar los dones, las bendiciones con personas íntegras, que cuando tengan que tomar una decisión, la decisión sea la correcta, a pesar de lo que tengas que tomar, a pesar de lo que tengas que perder. Va a ser una decisión íntegra sin afectar a los que están a tu alrededor, porque Dios quiere rodearse de esas personas que no tan solamente que digan, tú eres mío, sino que Jesús puede decir, tú también eres mío, hijo mío, porque yo sé que yo puedo hacer lo que yo quiera contigo y tu integridad siempre va a estar de mi lado, porque puedo confiar en ti. Porque puedo poner mis planes en ti. Porque vas a ser un buen administrador. Porque vas a ser una persona que no te tengo que estar cuidando. Para que puedas hacer las cosas bien. Amén, amén. Porque puedo depositar cierto dinero en tus manos. Y sé que ese dinero lo vas a usar bien. Porque el poder y la autoridad y la fama que un día a lo mejor yo te quité, entendiste que tú la das y que en cualquier momento se esfuma si tú no la quieres y sabes que nos está haciendo daño. Pero cuando pasamos por todo ese proceso, cuando entendemos el valor del dinero, cuando entendemos el abandono, cuando entendemos que la enfermedad no va a estar siempre ahí en nuestro corazón, cuando entendemos que la escasez nada más es un proceso pequeño para darnos abundancia, es cuando Dios puede actuar de una forma extraordinaria en nuestro corazón. Aquel Job que a pesar de las situaciones que estaba pasando, nunca renegó de Dios. A pesar que fue tentado por esos tres amigos en proferir palabras que no eran adecuadas, él siguió íntegro. Tan profundas fueron sus palabras que dijo, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y como conclusión de este mensaje, aún soy de Él. Debemos de tener tres conceptos muy aferrados a lo que es pertenencia. Dios quiere que no le pertenezcamos a nadie más. Por eso dice la palabra que Dios es un hombre, un Dios fuerte y celoso. Porque nosotros necesitamos decidir aquí en nuestro corazón a quién le pertenecemos y que no hay lugar para nadie más. No hay lugar para una madre que tome lugar
tome el lugar de mi Dios. No hay un lugar para que un hijo tome el lugar de mi Dios. No hay un lugar, una profesión, un trabajo, un hobby que tome el lugar de mi Dios. Amén, Porque amén. Dios desea que nosotros le pertenezcamos todos los días hasta el fin del mundo. Pertenecer a Él es un privilegio que no todos se pueden dar. Amén, amén. No todos pueden decir que somos de Él. Depender de las decisiones que Dios tiene para nosotros, eso es algo importante. Cuando Dios te dice no, es no. Cuando Dios te dice que sí, qué bueno, porque es el tiempo que Dios puede mover los corazones en nuestras vidas y el momento para crecer, el momento que Dios nos ponga en una buena posición, el momento que Dios nos dé dinero, el momento que Dios nos dé abundancia, el momento que Dios nos dé paz, el momento donde Dios nos dé sanidad. Pero eso es a partir de las decisiones que Dios tiene para nosotros y que tanto hemos sido tan íntegros como aquel hombre. Amén, amén. Y por último, ¿cómo sabemos si podemos depender de Dios? Es cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Qué difícil es someterse a la voluntad de Dios cuando no entendemos que la voluntad de Dios es perfecta, Amén. cuando la voluntad de Dios es buena. Cuando podemos entender esos conceptos y podemos saber que Dios tiene cosas mejores para nosotros, lo hemos entendido todo. Porque nos podemos arrojar a los brazos de Dios y saber que nuestro porvenir, nuestro futuro, esa incertidumbre que muchas de las veces decimos, mi vida se va a acabar, ¿dónde voy a estar? La voluntad de Dios es perfecta. Estos tres conceptos, pertenecer, depender y someterse, esto es lo que define que somos de Él. Amén. Cuando Job pasó todo ese proceso, Dios le trajo más bendición de la que él tenía. Si crees que ahorita lo que estás teniendo en tus manos es mucho, imagínate lo que Dios quiere darte. Hasta ese punto voy, hasta esos lazos voy. Como buen padre, como el Señor de esa tierra y el Creador, dueño del oro, la plata. Dependamos más de nuestro Dios. Y dile ahí en tu tiempo de intimidad, tú eres mío, mi Dios. Y dile a mi oído si soy tuyo. Dime al oído si soy tuyo. Así que no te preocupes por la situación que estemos pasando, por la enfermedad, por el abandono, por la escasez. Estamos en procesos. ¿En qué proceso tú estás? ¿En qué momento tú estás? ¿Estás en la etapa de la humillación? ¿Estás en la etapa de que tienes que entender que las cosas buenas y las malas provienen de Dios? Yo no sé, pero el Espíritu Santo sí sabe. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, no te levantes, cierra tus ojos. Descansa en paz en Jesús. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias por este mensaje, porque aún así te pertenecemos, aún así que nos has humillado, Señor, para entender que tú eres lo más grande que podamos tener. Amén, Dios. Aún así te pertenecemos, aunque la situación pinte mal, aunque la bendición se haya ido, aunque pase lo que pase, así como dicen que la higuera deje su fruto, Señor, aún así estamos ahí contigo. Aunque parezca
Vamos, iglesia, porque viene una bendición para nosotros. Abre tu corazón y tu entendimiento y enséñate a ser buen mayordomo de lo poco que nos ha dado o lo mucho que hemos tenido. Porque Dios nos va a poner en posiciones más grandes de las que no nos imaginamos. Poder que no nos podemos imaginar para ponerlo al servicio de la iglesia y de nuestros semejantes. Porque Dios desea mujeres y hombres íntegros, dispuestos a pertenecer no a una religión, dispuestos a pertenecer no a un club social, dispuestos a pertenecer directamente a nuestro Dios. Y aunque alguien nos mire, y aunque seamos tentados de pertenecemos, Dios, porque aquí en mi corazón, dile, aquí en mi corazón no hay lugar para nadie más. Díselo fuerte, iglesia, en mi corazón no hay lugar para nadie más. Mi corazón es tuyo, yo soy tuyo, mi cuerpo es tuyo, mis habilidades son tuyas, todo lo que yo tengo es tuyo. Yo te pertenezco, Jesús. Gracias, Dios, porque sabemos que hablaste a nuestro corazón, Espíritu Santo, Amén. porque hay pasto fresco para nuestra vida, porque hay alimento bueno, agradable y nutritivo. Gracias, Dios, por esa hermosa palabra que hemos podido compartir a tu pueblo, a tu iglesia, a estas ovejas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te bendecimos. Gracias, Dios. Dejo el lugar